Hola, la investigación que les presentamos hoy es sobre el bullying, pero el bullying es una forma glamorosa de llamar a un fenómeno social grave, un fenómeno social que nos debe preocupar. Ese fenómeno es el de la violencia escolar. Simplemente para ilustrar el tamaño de este problema, la dimensión de este problema, podemos mencionar lo siguiente. De acuerdo a una investigación realizada hace algunas semanas por el programa Escuela Segura de la Secretaría de Educación Pública, en 4,700 escuelas de este país se padece la violencia escolar con diferentes expresiones. Nos acompaña Juan Antonio Vega para ir comentando con nosotros los resultados de esta investigación. Juan Antonio Vega es alguien a quien yo aprecio mucho por dos razones. Una, por su trabajo en la trinchera de la defensa de los derechos humanos, y la otra es porque, además de ser un defensor, es un académico, alguien que ha reflexionado en torno a estos problemas en diferentes ámbitos. Maestro Juan Antonio Vega, muchas gracias por estar con nosotros. Y te pregunto lo siguiente, Juan Antonio, ¿cuál es la dimensión de este problema? Muchas gracias, Víctor. Pues mira, hablando de bullying, estamos realmente ante una pandemia. Si uno ve las cifras, incluso las estadísticas oficiales, estamos hablando de que aproximadamente el 45% de las niñas y los niños que han sido encuestados en primaria y secundaria refieren haber padecido algún tipo de violencia entre pares, es decir, acoso o intimidación. Pero también, si nos vamos al otro lado de la moneda, se está calculando que aproximadamente 1 de cada 6 alumnos o alumnas, porque esta circunstancia, esta violencia permea tanto a hombres como a mujeres, 1 de cada 6 alumnos o alumnas estaría siendo un perpetrador de violencia entre pares. Y estamos hablando de intimidación, acoso que se da a través por vías físicas, pero también psicológicas. Y no es solo la pelea escolar, no es solo la pelea callejera en los entornos, es el salón de clases, es la relación o la convivencia en el patio y en las distintas materias, y pues ahí está implicada la escuela, que está siendo en este momento invadida, que está siendo objeto de esta explosión de violencia que estamos viviendo en espacios públicos en nuestro país. El caso que les vamos a presentar es francamente dramático. Un niño de 6 años que tiene, como se dice, pensamientos suicidas. Vamos a ver este caso, vamos a ver esta parte de la investigación que realizamos sobre bullying, Juan Antonio. La violencia escolar se reproduce en los salones de clase del país. Abundan los casos del llamado bullying, testimonios de las víctimas, de sus padres. Frente a ello destaca el trabajo de organizaciones como ASJAPAVA, Asociación Jalisciense de Padres de Familia en contra de la Violencia y el Acoso Escolar, organización social, cuyo trabajo fue fundamental para lograr cambios en la Ley de Educación del Estado de Jalisco. Estos son los efectos del bullying, de la violencia escolar. El menor físicamente ha presentado problemas en su aparato gástrico. Se encuentra en un estado emocional de irritabilidad con tristeza, angustia y depresión, de tal manera que ha venido manifestando conductas de muerte y de intentos suicidas. Cuando Miguel Federico Franco Grimaldo trató de suicidarse, tenía 6 años. Estudiaba el primer año de primaria en la escuela Adolfo Cristriet Ibarrola, en Atlacomulco, Jalisco, cerca de la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara. Su victimario fue su propia profesora. Castigos como mantenerlo de pie todo el rato, que yo lo llegué a denotar en varias ocasiones, que el niño me llegaba con sarpullido, pero no me explicaba el por qué. Hasta que los alumnos me decían, es que lo tuvo de pie todo el rato y se quería sentar y no le permitía sentarse. Si él derramaba algo en el salón era llevarlo a empujones y a jalones. Hasta el último que le hizo, que fue el que detonó todo esto, avergonzarlo en público con todos los padres de familia como un niño enfermo mental. El dictamen del médico perito psiquiatra José Luis González Moya refiere cómo ese niño de solo 6 años había sido aniquilado emocionalmente. Cuando yo acudo con él me alerta que focos rojos, la autoestima de mi hijo estaba dañada hasta lo sumo, habían pisoteado su dignidad hasta el suelo. Lo único que él pudo sacarle a mi hijo es que él quería que cuando se muriera le echaran mucha tierra y que cuando
él se encajara un cuchillo en el estómago, se le iban a salir todas las tripas y él se iba a morir. Es donde él ahí me alerta que habían focos rojos, que habían sucesos muy importantes en la escuela que lo habían dañado demasiado. El niño estaba siendo afectado mucho porque la discriminación venía en lo principal por su profesora y segundo por los compañeros, porque ellos al ver por inercia la actitud de la profesora tomaban la misma actitud hacia el niño. La geografía de la violencia escolar se extiende por el país. De acuerdo a estimaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 4 de cada 10 alumnos han sufrido distintas formas de agresión en los salones de clase. La encuesta de percepción de la violencia en alumnos de primaria y secundaria en el Distrito Federal, preparada por la SEP y la Asociación de Estudios de Opinión y Participación Social, arroja datos escalofriantes. El 87% de los alumnos de primaria afirma que tiene como compañeros a niños violentos. El fenómeno del bullying tiene muchas aristas. Lo que presentamos ahora tiene que ver con lo que se llama propiamente violencia docente. Y la realidad es que cuando trabajamos sobre este tema, encontramos una enorme de casos donde los perpetradores de la violencia son los propios profesores, algo que es muy preocupante. Juan Antonio, ¿de dónde viene esta violencia? Mira, Víctor, podría parecer muy lógico, pero en ocasiones la escuela no se da cuenta de lo que está pasando, ni los actores escolares. Esta explosión de violencia de la que hablábamos hace un momento está invadiendo la cultura escolar, las relaciones entre actores escolares y desde luego la convivencia entre alumnos y alumnas y también entre maestros, maestras y su alumnado. Podríamos decir entonces que se están modificando las formas de convivencia, de una convivencia pacífica, de una resolución no violenta de conflictos, a pautas de convivencia en donde se ejerce poder y se ejerce violencia de manera implícita o explícita. Y el bullying tiene dos rostros, el del agredido y el del agresor. Recordemos que los agredidos, las personas agredidas, niñas y niños, generalmente tienen algunas características de las cuales los agresores se aprovechan. Bajo rendimiento escolar, posiblemente son hijos de madre soltera, posiblemente su condición económica es más pobre y posiblemente tengan alguna característica, por ejemplo, a nivel étnico, a nivel de menor edad con respecto al resto del grupo, etcétera. Vamos a seguir, si te parece, Juan Antonio, con la segunda parte de este reportaje, de esta investigación. Seguimos adelante aquí en Nosotros los Otros. O hay otras personas que minimizan la importancia. Bueno, no creo que esto vaya a pasar. Cuando crezca se les va a olvidar. Cosas así que en realidad tienden mucho a disminuir el verdadero daño del bullying. ¿Sí? Es decir, entonces cuando nos damos cuenta de lo que el verdadero daño del bullying puede generar en las criaturitas, muchas veces ya es demasiado tarde. La violencia, agresiones físicas, verbales y psicológicas. La violencia, el acoso que puede llegar a la utilización de la moderna tecnología, el hostigamiento que deriva en el abuso sexual, la violencia, la constante amenaza que sufre el vulnerable frente al agresor o los agresores en un contexto de impunidad. En este caso podemos mencionar a nivel bullying que la impunidad tiene muchas vertientes y diríamos niveles. El primer nivel es que hay impunidad porque en muchas ocasiones las instituciones no se dan cuenta de lo que está pasando con sus alumnos. ¿Sí? Es decir, todo se maneja a un nivel bajo la superficie, es decir, en el mundo de los adolescentes. Podemos manejar otro nivel de impunidad que es cuando la escuela, por no meterse en problemas, ¿sí? O por resolver un problema de manera rápida, dicen, bueno, esto pasó, cada quien a su lado, ya olvídense de esto, que no vuelva a suceder, etc. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace con esto? La escuela evade el verdadero problema. ¿Sí? No busca profundizar en el problema. Y entonces tenemos ya el último nivel de impunidad, que es cuando la escuela está consciente de todo lo que pasó. Pero lógicamente, atrás de la escuela, atrás de los directores, de los académicos, siempre hay un prestigio, sobre todo cuando se trata de escuelas privadas. Entonces, yo no puedo arriesgar el nombre de mi escuela, ni la cuestión económica de mi escuela, ¿sí? Con un alumno. Entonces, ¿qué hago? Voy a expulsarlo, voy a
sacarlo de la escuela para que esto no se haga un gran escándalo. Yo dejo todo en ese momento, dejo una chica encargada y me voy a la escuela. Estaban todos los padres hablando que era más preferible que se fuera el niño a que se fuera la profesora. Como si habían escuelas para enfermos mentales, porque el niño estaba ahí. Nada más 2 padres me lo defendieron. Yo cuando llegué le dije, perdón, ¿es hacia mi hijo a quien se refieren? Y ella me dijo, no sea falta de respeto, llega tarde y todavía se pone. Le dije, es que nadie me invitó a esta junta. Ve, no le entregó nada a su niño. Yo la invité a esta junta, la cual es totalmente falso. Nunca se me invitó a esa junta. Yo me enteré por una llamada de la señora, voy a decirlo porque no, porque su hija también fue agredida, Esther Pacheco. Me llamó y me dijo que mi hijo estaba siendo agredido. Fue el único menor que estaba en el grupo con puros padres de familia. Todos los demás estaban trabajando afuera del aula. Frente al bullying, la extrema discriminación que representa, hay que encender focos rojos. La violencia escolar acecha a nuestros niños. Realizamos esta investigación en el estado de Jalisco porque sin duda en ese estado existe todavía hoy una enorme proliferación de casos de bullying. Pero ante esta realidad hay una organización que ha realizado un trabajo muy importante agrupando a los padres de familia de los hijos que sufren esta violencia y también acompañándolos. Esta organización lleva el nombre de Asociación Jalisciense de Padres de Familia en contra de la violencia y el acoso escolar Azjapava. Quien encabeza esta organización es mi amiga María del Refugio Ruiz, y esta mujer, ustedes no están para saberlo, pero yo aquí estoy para contarlo, es quien llevó adelante una modificación muy importante en términos de la ley. Lo llevó adelante, claro, en complicidad con el diputado Javier Oliva. Con este par de personajes conversamos en el mismo Salón de Congresos del Estado de Jalisco, donde se modificó esta ley. Esta ley era muy necesaria precisamente para una buena convivencia escolar. Estamos hablando aquí de que esta convivencia era en donde se ven representados alumnos, maestros y padres de familia. Una iniciativa que va a favorecer a las familias a través de proteger lo que más se quiere, que son los hijos. Es algo tan sensible que sí nos costó tiempo y esfuerzo, pero al final se logró un gran consenso. Estos chicos van y reproducen la violencia a las escuelas porque muchos de ellos viven la violencia intrafamiliar en todas sus expresiones. Puede ser la violencia física, puede ser la violencia verbal, puede ser el abuso sexual hasta dentro de su hogar. Juan Antonio, en términos de lo que puede considerarse la legislación en nuestro país, ¿cómo nos encontramos en relación a este problema del bullying? Sí, Víctor, en este caso hay una serie de lagunas legales en donde, si comparamos el marco jurídico mexicano con el de otros países, se dice que en México no está prohibida la violencia en las escuelas, hasta ese nivel. Es decir, no tenemos una ley federal que regule la convivencia y la prevención de la violencia en las escuelas, como sí la hay, afortunadamente, ya en algunos estados. Tal es el ejemplo de Jalisco que acabamos de ver y el Distrito Federal. Entonces, hay un vacío legal, pero también hay la ausencia de una política pública para prevenir, porque las escuelas, como mencionábamos, no están formadas para tratar este tipo de asuntos, y esconder la violencia y esconder el bullying abajo de la alfombra no es verdaderamente ningún tipo de solución. Tenemos que entonces encomiar estas iniciativas legislativas que se están dando a nivel local, pero llevarlas al plano de una ley federal
y un programa nacional para prevenir y erradicar el bullying en las escuelas. Vamos a ver ahora lo que son las consecuencias precisamente de que no exista una política pública en torno a esta terrible realidad del bullying, que, como decíamos, es un acto extremo de discriminación en el ámbito escolar. De 2010 a la fecha, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ha emitido 7 recomendaciones dedicadas a la Secretaría de Educación del Estado en relación a la violencia y el acoso escolar. Los temas de estas 7 recomendaciones documentan la gravedad de la violencia escolar, violación de los derechos de las personas con discapacidad, violación a los derechos del niño y trato digno, violación a la integridad y seguridad personal, maltrato escolar, atentado al pudor, abuso sexual. Resulta preocupante que en 4 de estos 7 casos los perpetradores de tal violencia sean los profesores. Desde cuando me da el dolor me quiero hasta ahorcar. ¿Por qué? Por el dolor. Y nada más cuando me quiero morir. Hay otra cosa que también es muy importante que nos cuentes, es el grado, ¿qué querían estos niños que hicieras, además de quitarte tu dinero? Sexo. ¿Qué pasaba? Cuéntanos. Quería que me metieran al baño junto con ellos. ¿Para qué? Para que me hicieran esas cosas. Terrible, ¿no? Y yo no me dejaba. Sino que luego empezaba que ya no quería ir a la escuela, que ya no quería ir. Y pues yo le decía, ¿por qué no quieres ir? Y no me decía nada. Y era del diario que le teníamos que comprar lápiz, no llevaba lápiz, y me decía que se le caían en el camino. Y yo no le creía, lo regañaba, le decía que no era justo, que todos los días teníamos que comprarle cosas. Y así fue, sino que hubo un día que hicieron una kermés en la escuela, que iba a haber una disco, me dijo el niño, y me dijo que se quería llevar otro cambio de ropa. Su papá le decía que se llevara el uniforme, y él dice, es que la maestra nos va a dar permiso de cambiarnos. Y dice su papá, pues ya dale la ropa, que se vaya con otra muda, que se cambie allá. Y así le di su ropa, sino que me llegó bien sucio ese día, pero bien sucio de su ropa, y lo regañé incluso, le dije, para eso querías llevarte tu otro cambio, para revolcarte. Y nada más se me quedaba viendo, y dice, voy al baño, y se fue al baño, que me voy atrás de él, y cuando lo vi que estaba llorando, le digo, ¿y ahora qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? Me duele el estómago. Un día en una kermés, hubo un niño que se llamaba Humberto. Al siguiente día me pegaron 2, Humberto y otro Carlos. Y así me fueron pegando. Ellos me tiraban todo el día todos los días mi desayuno, y me pedían 20 pesos diarios. Nos importa mucho generar una reflexión en torno a este problema. Por eso hemos invitado a Juan Antonio Vega, que insisto, es un defensor de los derechos humanos de trinchera, en el lugar de los hechos. Y es también un académico, alguien que ha reflexionado mucho sobre este problema. Juan Antonio, hemos visto el reportaje, la investigación que realizamos. ¿Qué nos dicen estos casos que hemos presentado a lo largo de este programa? El bullying no es un juego de niños o no es un asunto de niños. Es un asunto de interés público. Lo estamos viendo aquí precisamente. ¿Cuáles son los impactos de esta forma de intimidación o acoso entre pares a nivel escolar? Y los impactos lo vemos. Pueden ser tan terribles como la ruptura de relaciones de la convivencia escolar en el salón, efectos psicológicos, traumas de distinto tipo, hasta impactos que pueden llevar a este riesgo suicida o intentos de suicidio incluso. Y sobre todo, lo que no debemos olvidar es el impacto colectivo. La escuela que no hace algo en contra de estas formas de violencia expresas o implícitas, está permitiendo la reproducción de las mismas y por lo tanto
es más fácil que se reproduzcan peleas callejeras, robos entre alumnos, etcétera. Pero la culpa, recordemos, no la tienen los alumnos. La solución no son los operativos de mochila segura. La solución está en que la escuela se abra, en que los actores escolares dialoguen entre sí, en que se establezcan formas de disciplina que permitan una resolución no violenta y no represiva de estas formas nuevas de agresión física, verbal, psicológica e inclusive en ocasiones sexual. Eso es, impidamos lo que puede considerarse la normalización de la violencia, incluso en ese ámbito, en el salón de clases. Seguimos adelante aquí en Nosotros los Otros, pero antes de despedirme, Juan Antonio, quiero agradecerte mucho que hayas estado con nosotros. De verdad, ha sido muy importante tu reflexión y sobre todo esta última parte donde señalas las alternativas, las soluciones que tendríamos ante esta realidad. Juan Antonio, muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias por tu trabajo. Un gusto y que siga adelante la lucha por la no discriminación en televisión. Gracias, Juan Antonio. Seguimos adelante en Nosotros los Otros. Si tú eres un niño o un adolescente que sufre violencia escolar, el famoso bullying, no dejes de llamar a CONAPRED, de verdad que ahí podrás denunciar y se seguirá adelante con tu denuncia, con un procedimiento que puede evitar que esta violencia se propague. Por otra parte, si usted es padre de alguien que sufre violencia escolar, llame a CONAPRED o llame también a SJAPAVA, allá en Jalisco, que me parece que es de las pocas organizaciones que se han ocupado de dar información en torno a este problema y que han llevado a la realidad la modificación de una ley en el estado de Jalisco para prevenir y sancionar lo que puede ser el bullying. Y bueno, ahora vamos a una sección que es estelar en este programa. Esta sección tiene que ver con cómo desde la perspectiva artística, no siempre políticamente correcta, encaramos estos problemas. El arte genera una reflexión profunda sobre esta realidad y el arte propone alternativas, propone soluciones ante estos problemas que son sociales, pero fundamentalmente son humanos. Para realizar lo que hemos llamado performance televisivos, convocamos a nuestro amigo Luis Esteban Galicia, performancero, actor, dramaturgo, cabaretero. Muchas gracias, Luis Esteban, por ser cómplice en esta tercera puerta. Luis Esteban, ¿cuál es el concepto de esta tercera puerta, de estos performances televisivos? Pues muchísimas gracias por tu invitación, de verdad, por colaborar en este espléndido programa. Nosotros intentamos intento a través del arte hacer una reflexión para cerrar toda esta problemática que estamos sufriendo a través de la discriminación, intentando volverlo empático con la gente, con el público de una manera lúdica. Y bueno, hoy tenemos algo muy especial para abrir esta tercera puerta. Bueno, vamos a abrir la tercera puerta por primera vez y por ahí nos vamos, ¿eh? Nos encontramos la próxima ocasión aquí en Nosotros los Otros. Abramos la tercera puerta. Valeska es una blanca niña que tiene en su mirage unos ojos azules de inmensa profundidad. Como a todos los niños de su edad, le llegó la cita con su primer día de clases. Tomada de su blanca mano por su madre, mira frente a ella un enorme portón de madera sólido y duro. Valeska lleva su uniforme limpio y planchado y su lonchera llena de cosas ricas para la hora del recreo. Observa todo a su alrededor como bebiéndose al mundo con sus enormes ojos azules. De pronto se oye la voz de un niño que dice:
Mira, mamá, esa niña está enferma. No, Luis, esa niña es Albina. ¿Albina?, pensó Valeska. No comprendió el significado de esa palabra, pero penetró hasta su blanco corazón. Valeska empezó a sentirse muy diferente. Buscó angustiada las faldas de su madre, tratando de esconderse de las miradas duras de los extraños. Valeska no quiso entrar a la escuela, deseando desde su blanca inocencia no volver jamás. Rodaron por sus pulcras mejillas 2 cristales de sal que llevaban en su interior la emoción pulsante. Valeska fue tomada por un blanco abrazo por su madre, le secó sus mejillas. Le pidió que fuera muy fuerte, le explicó que todos somos diferentes. Unos somos blancos, pero los hay negros, rojos, amarillos. Y todos, por más normales que creamos ser, siempre tendremos algo distinto. Valeska comprendió en su blanca razón que tenía que ser valiente y cruzar el umbral de ese portón de madera y enfrentar las miradas con la fuerza que se necesita para mirar la luz del sol desde esos ojos azules. Tenemos que poner un alto, no con violencia, pero sí de decirle al muchacho ya basta, que no soy tu burla. Si no te hacen caso las autoridades escolares, hasta agotar el último medio, sigue buscando, pero la violencia solo va a traer más violencia.